a grabar entonces. La clase pasada, habíamos quedado, no sé si sacó mucho con ponerlo en grande, porque, uy, uy, se me cargó bien, espérenme, a ver, un segundo. Ay, sí, no se veía. Ah, me olvidé ponerle el autor al teorema. Debería ponerlo aquí. No, no cae, no lo puedo coloqué mal. Del siglo VII. Tenía que hacer una presentación. Me habían dicho, me habían pedido un poco de, de ayuda con los. Dime. No aparecía la última diapositiva. Ahí sí. Entonces, estábamos en teorema chino de los restos. Teorema chino de los restos, que es un Tzu del siglo III, nos decía que siempre había una solución para una congruencia simultánea cuando, y esto era lo fundamental, ¿no es cierto? Cuando los módulos en los que estábamos trabajando, o los módulos de las congruencias simultáneas a resolver, eran todos coprimos, ¿sí? Cuando eso pasaba, entonces siempre existía una solución. Además sabíamos que era única, solo una solución en la clase de congruencia, ¿no es cierto? O módulo, el producto, ¿ya? De de los módulos, ¿ya? Y entonces habíamos visto que esto tenía, ya te escucho un pajarito y se volvió loca. Eh, Tenía aplicaciones, por ejemplo, cuando un evento se repetía cada 4 años, otro cada 5 y otro cada 9, sabíamos que eventualmente iban a coincidir, ¿cierto? Iban a coincidir exactamente el producto de los años, ¿ya? Pero además el teorema chino nos dice cómo encontrar cuándo coinciden, ¿no? Una cosa extra eh, que nos permite el teorema, ¿no? Cómo resolver efectivamente, no sé si aquí, dado que tengamos alguna información, ¿no? Sea frente a 1 o a 0 o a 7. Entonces nosotros podíamos resolver esto y obteníamos una clase bien específica en el módulo el producto, ¿no? En este caso es 180. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿De cómo era el teorema chino de los restos? ¿Qué había que hacer? ¿No? Bueno, entonces habíamos visto un par de ejemplos
eran estos dos primeros. Entonces, nos había quedado pendiente resolver esta congruencia. Yo les decía que esta última congruencia se puede resolver mejor ocupando el teorema chino de los restos. ¿De qué manera? Ya, ¿sí? Hoy día es eh, la clase de... Entonces, si yo tengo una congruencia como esta, tengo que buscar una manera, ¿no es cierto? Sería buscar el inverso del 13 módulo 380 o ir sumando 380 o múltiplos de 380 al 71 hasta encontrar uno que sea divisible por 13 para poder dividir. Entonces eso es un poco latero, ¿no? ¿Qué podríamos hacer si nosotros quisiéramos resolver humanamente esto sin usar computador? ¿Sí? Porque, bueno, una forma sería meterlo al Sage, ¿no? Meterlo al Sage, vamos al Sage y le ponemos 13x congruente a... ¿dónde está el otro? Ah, la cuestión que aparece arriba es súper molesta. A ver, se me pone al otro lado. No, no, no se puede. Ya, estaba 13x congruente a 71 módulo 380. ¿Puede resolver eso? Y se va a demorar un rato incluso. Pero yo creo que es más que nada porque es lo primero que le pregunto. Bastante. Pero da 327. Yo creo que la segunda vez que lo sacamos ya lo sacamos rápido. Entonces, ¿cómo podemos sacar esto? ¿Alguna idea? Voy a dar la idea entonces. Pensemos en el 380, es un número muy grande, ese es principalmente el problema. Si el 380 fuera más chico, yo podría achicar estos números. Pero el 380 tiene partes, de alguna manera, está compuesto por otros números. ¿A qué me refiero cuando digo que el 380 está compuesto por otros números? La descomposición prima. Ajá, justamente Luis, ¿cuál es la descomposición prima del 380? A ver, busquémosla. Ya, al menos tiene un 10, ¿no? 10 por 38. Ese 10 es 2 por 5. Y el 38 también divide por 2. Y el otro factor es 19, ¿no? Y el 19 es primo. ¿Ya? Entonces el 380 es, ¿cómo sería su descomposición prima? 2 elevado a 2 por 5 por 19. Súper. Gracias, Joe. Entonces, tenemos la descomposición prima. Entonces, de alguna manera, el 380 está compuesto por estas cosas. ¿Ya? Entonces, si yo tengo, volviendo ahora a la congruencia que yo quiero resolver, ¿qué podría hacer?
Yo les pedí que en la guía anterior, tal vez no se acuerdan, pero yo les pedí a probar que si un número o dos números son congruentes en determinado módulo, entonces son congruentes en todos los divisores de ese módulo. ¿Sabían eso, no? Estaba en la guía la guía anterior. Es una proposición que vamos a ocupar. Una proposición sería la siguiente. Sería A es congruente a B módulo n, y si yo tengo un m que divide a n, entonces A es congruente a B también en ese módulo. Algo así como el teorema chino de los restos al revés, que puedo desarmar el número. Entonces, el módulo, en varios módulos. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Qué significaba que A fuera congruente a B módulo n? ¿Qué implica? ¿Cómo puedo yo traducir que A sea congruente a B módulo n? En términos de divisibilidad. Bianca, ¿qué significaba en términos de divisibilidad que A fuera congruente a B módulo n? ¿Qué tenía que dividir n? Era algo del B menos A, algo así. Sí, justamente. Ah. Muchas gracias. El n divide al b menos a, ¿no es cierto? Pero el m divide al n, ¿no es cierto? Y la divisibilidad era transitiva, entonces si m divide a n y n divide a b menos a, entonces m ¿a quién divide? A b menos a. Se escuchó medio robótico yo. No sé si será mi conexión que está media mala. O la de él. ¿Ya? Y que m divida a b menos a es precisamente que a sea congruente a b módulo m. ¿Lo que yo dije se escuchó cortado yo, Soren? ¿O lo que dijo Joe solamente? No sé si yo soy el que está pegado. Ah, ya. Ok. Entonces puedo seguir. Entonces el tema es que A sea congruente a B módulo n implica en particular que A es congruente a B en cualquier divisor. Entonces eso es lo que vamos a ocupar. ¿Ya? Entonces de ahí la demostración. La proposición es lo que está ahí arriba. Por el, ya. Entonces, tenemos esa proposición, nos permite entonces, fíjense, como el 13x congruente a 71 módulo 380 implica que el 13x es congruente a 71 módulo cualquier divisor de 380. Entonces, este implica las congruencias simultáneas. ¿Cuáles? Voy a separarlo en... ¿Cuál sería la mejor forma de separarlo? Los elementos más grandes, digamos, que sean coprimos entre ellos.
¿cómo yo podría separar este en puras cosas que sean coprimas entre sí? O las más chicas posibles, perdón. Para que me quede lo más sencillo posible el problema. ¿Cuáles serían los factores que sean coprimos entre sí más pequeños posibles? A ver, si es que el 380 se escribe así, ¿cómo yo lo puedo separar como un producto? Cinco por 76. Ya, pero el 76 todavía está grande. El 76 todavía lo puedo descomponer más chiquitito en factores que sean coprimos entre ellos. Pero el 5 es un buen punto de partida. El 5 ya no lo puedo descomponer más, ¿no? Porque es primo. Entonces esto implica en particular que 13x es congruente a 71 módulo 5. ¿Y el 71 cómo lo puedo descomponer entonces? No, ¿cuál fue el número que me dijiste? El 19 por 4 supongo, ¿no? Acuérdense que acá tenemos la descomposición prima. ¿Cómo más lo puedo descomponer entonces? Podría decir también que 13x tiene que ser congruente a 71 módulo 19. ¿Sí o no? Y podría decir, el otro divisor que tiene es el 2, ¿no es cierto? Pero voy a perder información si coloco el 2, porque como que tendría que aparecer dos veces, ¿no? Porque el 2 es divisor con multiplicidad 2 del 380. Entonces acá puedo separarlo lo mucho a 4, a las potencias de números primos. Van a ser las que pueden aparecer aquí. ¿Ya? ¿Se entiende o no? Lo que hicimos hasta acá. ¿Sí? Entonces separamos en varias potencias. O sea, perdón, en varias congruencias. ¿Ya? Como a través de la factorización prima del número. ¿Por qué hicimos eso? Sencillamente porque esta cuestión, ¿no es cierto?, nos ayuda a separar en factores más pequeños el 380, porque este asunto que queremos resolver es complicado, fíjense. ¿Sí? Al ojo no sabe bien cómo hacerlo. ¿Ya? Entonces tenemos todo eso. Y queremos simplificar ahora cada una de ellas y poder luego volverlas a juntar con el teorema chino de los restos. Esa es la idea. Ya. Entonces, ¿qué hacemos con la primera? A ver, ¿qué me ayuda? ¿Cómo queda? Simplifiquémosla un poco. Fijémonos que estamos en módulo 4. Daniela, ¿cómo queda esta? Simplificándola en módulo 4. ¿Cómo, profe? Entonces, logramos separar esta congruencia que tenía un módulo muy grande en 3 congruencias, módulos más pequeños. Entonces, ahora quiero usar eso para simplificarlas, porque 13x congruente a 71 es difícil. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Módulo 4. ¿Cómo se simplifica o cómo se reduce esta congruencia cuando le aplico módulo 4? Si yo quisiera achicar este número de acá y este número de acá, son muy grandes. No sé, profe, estoy como un poco confundida. Ya, tenemos una congruencia, ¿no es cierto? Que es módulo 380. Y queremos aplicar el teorema chino de los restos para poder resolverla, porque es muy grande el módulo, ¿sí? Entonces, el 13, el 71 son números grandes y no puedo simplificarlos porque son menores que 380. ¿Sí? Son restos.
módulo 380. Entonces, lo que hago es ocupar esta proposición primero para separar esta congruencia en tres congruencias cuyos módulos son coprimos entre sí. Entonces, separo esta congruencia en estas tres. ¿Eso se entiende? ¿Todos entienden eso, no? ¿Todas y Sí. todos? Ya, entonces, ahora que tengo congruencias en módulos más pequeños, yo puedo reducir los números que aparecen aquí. El 13 es mayor que el 4. Entonces, cuando aplico congruencia en módulo 4, el 13 y el 71 deberían tender a achicar un poquito. ¿Se entiende lo que estoy preguntando, Pero, Daniel? Dígame, Jocelyn. por ejemplo, en este caso, como son módulo 4 y me sobran al restarlo, ¿cómo se hace con los restos de los números en ese caso? Porque, por El ejemplo, el 13 en módulo sería 3, ¿cierto? módulo Pero 4. me sobraría uno. ¿Sí? ¿O me equivoco? Si te equivocas. El 13 módulo 4, ¿cuánto da de resto el 13 al dividir por 4? Da resto 1. Resto 1. Bien, Fernanda. Por eso. y Uy, te perdí un eso, poco, es que, Jocelyn. ¿Ahí sí? sí, sí, es que lo que pasa. ¿Ah? Sí, te había escuchado medio ¡Ay, entrecortado. profe! Sí, es que mi internet. Ay, profe, sí, es que ese es el punto. Si me sobra, ese es el módulo, ¿cierto? Y es el que tengo que poner en el 3, lo reemplazo por uno Claro, o sea, si lo queremos y dejar más después pongo sencillo, ese tiempo. nos conviene dejarlo como un 1, ¿Cómo? justamente. Justamente, si queremos dejar esto más sencillo, nos Profe. conviene dejarlo como un 1. Ya, perfecto. Y ¿Sí? así vamos haciéndolo con los demás, con el módulo 5 y el módulo Exactamente, 19. Abajito. exactamente. El Ya. 71, ¿cómo quedaría entonces? Módulo 4, por ejemplo. Sería 17. 17. Sacar la cuenta. 0. Sería 0, 71, ¿da porque 0? quedarían 4. A ver, voy a Sí. sacarlo porque no me lo creo mucho. 4 por 1, 4. 3. No, Da no da 0. 17. Y después 17 me da 4. Me da 4. Ah, pero es que no. Oye, yo lo estoy calculando. A ver, Es que no tomé los decimales, como que tomé solamente. pero no hay que sacar decimales. Lo que 17, después necesitamos tomé. saber es el resto. Sí, es que después tomé. Sí, después tomé el 17 y lo volví por 4. Ya. ¿Y cuánto Y te da? me bajó 4 de nuevo, y como es 4, 0. No, pero no da 4, 28, 29, 30, da 3. ¿Sí? De 28 a Profe, estoy 31. sacando las cuentas. Sí. No te puede dar resto 4. Ay, Pero ya, no importa. No hay problema. Te puedes equivocar en una ¡qué cuenta. vergüenza! Está bien. Entonces, X quedó congruente a 3, módulo 4. Ahí tenemos una. Gracias, Jocelyn. Disculpe. Daniela, y si me ayudas con el siguiente, este es un poquito más sencillo porque el 5 tiene su forma particular de ver a qué es congruente algo, ¿no? ¿Cuál es el resto módulo 5? Sería 3 y 3. Entonces 3x es congruente a qué cosa? 1. 1. Súper bien. Gracias. Ah, no había entendido. Ahora sí ya entendí. No, en el primero me costó verlo. Ujú. Entonces, incluso a veces... Profe, me equivoqué. No ya, pero... estaba los restos, estaba tomando el otro, perdón. Por eso Ok, no hay disculpe, problema. profe. No es algo malo equivocarse. Igual los restos siempre los pueden sacar en el Sage, acuérdense, si es que algo no les sale. Eh, Así que pueden llegar y ponerlo acá. Ahora, módulo 5, la gracia es que queda más sencillo, ¿no? Porque uno se fija en la última cifra.
o módulo 3, ¿no es cierto? Hemos aprendido algunos criterios. Ya. Entonces, nos queda solo el último. En el último, o este lo podríamos trabajar un poco más, ¿no? Porque para dejarlo como de la forma X congruente a algo. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? A ver. ¿Quién se le ocurre? ¿Cuánto le puedo sumar? Que ahora yo quisiera poder dividir por 3, porque el 3 es coprimo con el 5. Entonces, si el número de acá fuera divisible por 3, entonces yo podría llegar y dividir. El problema es que el 1 no es divisible por 3. Habría que sumarle 2, ¿o no? No le puedo sumar 2 porque estamos módulo 5. Entonces el 2 no es lo mismo que sumar 0. Tendría que sumar 2 a los dos lados. Tengo que sumar algo que sea 0, módulo 5. O sea, a lo mejor va a ser algo un poquito más grande. Mm. ¿Sí? ¿Se ve, Jocelyn? Si yo sumara 2, como en una ecuación, tendría que No, es sumar que a los estaba dos lados. pensando, por ejemplo, es que estaba pensando como, no, profe, estaba pensando en el 3, 13x, 20 con 71 módulo 5, si sumábamos 2 sería 15. Pero, ¿Ya? ¿se puede así? ¿Cómo? A ver si Ya, y ahí sumamos. tendríamos como 5, o sea, 2 al lado y sería, entonces en vez de 13 sería 15. X. Congruente. Y al 71 No, no, igual no, le no, no, tendríamos que no, sumar, no ¿verdad? entiendo, no entiendo. Claro. Es que, ¿en cuál estás trabajando? En En esta, el ¿no? 13 de arriba. No, pues si el de abajo ya nos quedó X congruente a 1 módulo 5. ¿Sí? Porque el 13 era congruente a 3. ¿Sí? Y el 71 congruente a 1. Ya. Entonces eso ya achicó bastante, pero este 3 de acá, fíjate que el teorema de los chinos de los restos no tiene factores aquí multiplicando. Uno quiere, ojalá, tener congruente solamente a un número. O sea, el X congruente a un número. ¿No es cierto? Entonces ahí es donde tenemos el problema y queremos reducir este 3. Entonces uno quisiera poder pasarlo dividiendo. ¿Sí? Porque si yo lo paso dividiendo, es más fácil. ¿Y cuándo puedo pasarlo dividiendo? Cuando el número de acá, el 3 en este caso, es coprimo con el módulo. ¿Sí? Entonces, eso es uno de los lemas que aprendimos la clase anterior, creo, o el viernes pasado. Entonces, por ahí a Matías se le ocurrió sumar 5, después dijo que no, pero la idea era buena. Entonces, tú me decías sumar 2. El problema de sumar 2 es que no puedo, Jocelyn, porque 2, no puedo sumar 2 porque el 2 no es 0, pero el 5 es 0. Entonces yo puedo sumar 5, por ejemplo. ¿Sí? No hay problema con que yo sume 5, porque el 5 es como estar sumando 0 cuando estoy en módulo 5. Y entonces me queda 3x congruente a 6. Y ahora puedo pasar el 3 dividiendo. Me queda x congruente a 2. Ah, sí, profe. ¿Sí? Entonces Sí, ahora necesito sí. armarme algo acá que sea divisible por 3. Y puedo ir sumando múltiplos de 5. Finalmente me queda 13x congruente a 71 módulo 19. Ahí el 13, Profe, dígame, ¿cuánto sea el número que acompaña al X un negativo? los negativos y los positivos son números aceptables. ¿Podemos dividir Pero por un número para negativo? despejarlo hay Podemos que... dividir por un negativo. De hecho, mira, hagámoslo en este. Porque fíjate que tenemos 13x, el 71 módulo 19, ¿cuánto es? ¿Estará por 2, por 3? Por 2. 2 por 9, 18. 1, 2 por 1, 2. No, hay que ver. ¿3? 3 por 9, 20. No, más. 5, 5 por 9, 45. Dame un segundo yo porque en el ejemplo lo vamos a ver. Mucho 5. 4. 4 por 9, 36. 3, 4 por 1, 4, 5, 6. Me paso. Así era 3. 3 por 9, 27. 2, 3 por 1, 3, 4, 5, 57.
Del 7 al 11 son 4, 1. 14. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿O me equivoqué? ¿Sí? Ya. Entonces ahora, fíjate, Joe, que no aparece un número negativo, pero yo, como el 13 está más cerca del 19 que del 0, y si yo quiero que se haga un número chico, más fácil de dividir por, me conviene pasarlo a un número negativo. Entonces aquí podríamos ocupar uno negativo. El 13x, ¿cómo quedaría en negativo? Módulo 19. Menos 6. Menos 6. ¿Y el menos 6 es coprimo con el 19? Sí. ¿Sí? ¿Por qué podría dividir entonces? Algo que divida al 14. Por 2. Ya, por menos 2 voy a dividir yo. Para que se me vaya el negativo. Oh, espérate. Empecé a escribir con esto. Por menos 2. Entonces acá me queda 3x. ¿Y acá me queda cuánto? Menos 7. Menos 7. Súper. ¿Y el menos 7 módulo 19 cuánto es? 12. Sí. Bien, Joe. ¿Y ya ahora? ¿Estamos ahí? Y ahora dividir en 3. Joe. Gracias. Sí, los negativos son enteros, así que los podemos dividir, los podemos ocupar siempre. Y de hecho es bueno ocuparlo, porque muchas veces nos permite acercarnos más rápido al 1 desde el 13. ¿Sí? Porque si no, aquí tendríamos que buscar un factor que sea divisible por 13 y también, tal vez también hubiera sido un poco latero, un poco largo. ¿Sí? O nos hubiera convenido quizás utilizar el algoritmo de Euclides. ¿Ya? Pero los negativos me permitieron bajarme, ¿no es cierto? Y encontrar un divisor. ¿Se ve o no? ¿Alguien tiene alguna duda de lo que hemos hecho hasta aquí? Entonces, fíjense, esta congruencia, que era más sencilla porque era una sola, pero al mismo tiempo era más complicada de calcular porque eran números muy grandes, la redujimos, ¿no es cierto?, a través de esta proposición a tres diferentes. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, por un lado, que x es congruente a 3 módulo 4. Resumiendo, tenemos x congruente a 3 módulo 4. Tenemos x congruente a 2 módulo 5. Y tenemos x congruente a 4 módulo 19. Y estamos en posición de ocupar el teorema chino de los restos, ¿no es cierto? Nuestro n es el producto de ellos que ya lo conocemos, que es de donde venimos. Nuestro n es 380. ¿Sí? Nuestro C, este sería el n1, ¿no es cierto? El n2, el n3. Entonces, n1 igual 4, n2 igual 5, n3 igual 19. Entonces, ¿quién será el C1? Vamos en Luis. Luis, ¿te acuerdas quién será el C1 de lo que vimos en la clase anterior? Ese era el C1, era C1 por un D1,
congruente a... Sí, 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 pero antes, como numéricamente. Sí, hay que resolver después una congruencia, pero Ya. calculemos. El C1 es el del X congruente a 3, ¿cierto? Sí, Entonces 5 por 19 son cole, 50 por 9, 45, 95. 95. Bien, muchas gracias, Luis. El C2, Matías, ¿cuál sería? ¿O cómo lo calculo? Ah, Matías tiene problemas de audio, sí. Pero me lo puede escribir en el chat, o si tiene alguna duda. ¿Cuál sería el C2? Sería 4 por 19, justamente. Que yo la sacaría como 4 por 20 menos 4, que da 76. Súper. Gracias, Matías. ¿Y el C3? ¿Cuál sería el C3? 20, profe. 20. Muy bien, Jack. 4 por 5. Entonces, ahora tenemos que resolver unas ecuacioncitas que nos van a dar los D. C1, o sea, lo voy a escribir nomás, el C1 es 95 por D1 congruente a 1 módulo 4. Esa sería la primera que tenemos que encontrar. ¿Quién? Multiplicado por el C1 me da 1 módulo 4. Ya, el 95 módulo 4, 80 es múltiplo de 4, así que este al menos es 15. Y el 15 es 12 más 3. Así que esto es 3 de 1, congruente a 1, módulo 4. ¿Cuánto es de 1 entonces? Bueno, este lo puedo sacar al ojo, ¿no? ¿Cuánto por 3 me da 4? 3 por 3. 3 por 3, claro. O puedo, si quieren, aquí puedo sumar 8 y divido por 3 también. Pues cuando hay números tan chicos como el módulo 4 hay solamente 4 posibilidades. Por 0 no es, por 1 tampoco, por 2 tampoco. 2 por 3 me da 6, que es 2. Entonces tenía que ser por 3 nomás. Ahora, módulo 5 tenemos que resolver el C2, que es 76, por D2, congruente a 1 módulo 5. ¿Ya? Algunas cosas se simplifican, como el 76, que en realidad el 75 es el múltiplo de 5, así que este es 1. Así que me queda D2 congruente a 1. Bueno, esa me quedó fácil. Y finalmente, ¿cuál tengo que resolver, Fernanda? Ya, a lo mejor te perdiste en la clase anterior, que en la clase anterior revisamos cómo se hacen esto, entonces quizás tienes que ver el video, porque claro, ¿de dónde viene esto? Precisamente es cómo aplicamos el teorema chino de los restos. Uno lo que hace es armarse estos CI, ya que son el producto de todos los demás. Yo tengo, por ejemplo, el N1 es 4, módulo y módulo 4, entonces tengo que encontrar, primero sacar el producto de todos los demás, que en este caso sería 5 por 19. Y en ese módulo yo resuelvo el producto de SCI por un DI que me dé 1. O sea, en el fondo le busco el inverso. ¿Sí? Claro.
Entonces ahora el que nos corresponde resolver es el C3, que es 20, por D2, D3, el inverso, o sea que me dé 1, módulo 19. Y este, bueno, no queda nada del otro punto porque el 19 justo hace que el 20 quede igual a 1. Así que bien. Tenemos el de 1 nos dio 3, el de 2 nos dio 1 y el de 3 nos dio 1. Entonces luego, la solución particular, o la solución es x, de hecho la solución general porque la vamos a escribir en módulo, congruente a ¿qué cosa? A1, que es el 3. Ahora aparecen al fin, si se fijan estos números no habían ni aparecido. Entonces 3 por C1, que es 95, y por D1, que es 3. Por 95 y por 3. Más el A2, que es 2, por el C2, que es 76, y por el D2, que es 1. Más el A3, que es 4, por el C3, que es 20, y por el D3, que es 1, y todo eso es módulo, el producto de todos, que era 380, ¿no? Entonces, eso es congruente a todo ese asunto. Profe, ¿cuáles eran los A? Los que están dados por el problema. El 3, el 2 y el 4 en este caso. ¿Sí? Las constantes Ah, sí, que sí. habíamos calculado aquí antes. Ya, y entonces esto nos da un número grande, pues, pero lo voy a sacar con calculadora. 9 por 95. 9 por 95 nos da 855, que si le resto 380, le resto 380 de nuevo, me da 95. Ese está bueno. Más 2 por 76, saco mi calculadora, 2 por 76, así que hice 2 por 76, 152. Y 2 por 4, 8, 80. Módulo 380. ¿No es cierto? Y entonces el X es congruente a esta suma, ¿no es cierto? La voy a sacar aquí al lado de la calculadora, yo creo. 152 más 95 más 80 me da 327. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo no sé si esto es más largo o más corto que ponerse a resolver esto con el algoritmo de Euclides. No sé, en este caso particular. Sí sé que computacionalmente creo que es mejor sacarlo así que con el algoritmo de Euclides. No sé bien por qué, porque así funciona el Sage. Así los calcula, ocupa el teorema chino de los restos. ¿Ya? Si lo piensan, son hartos pasos, pero en realidad hay que sacar algunos inversos, que los podemos sacar con el teorema de Fermat también. Aquí sacamos inversos, pero ya en otras maneras, ¿no? Y así, cuestiones computacionales que a lo mejor no son tan complejas. ¿Alguien tiene alguna duda? Cuando lo hace un computador, quiero decir. ¿Sí? Buscar el inverso lo podemos hacer con Fermat. Estos son productos nomás. Entonces, programarlo a lo mejor queda más sencillo sacarlo así. ¿Cachan o no? ¿Se dan cuenta? Que ponerse a buscar aquí. ¿Hay preguntas?
hay preguntas. Y dicen que todo este proceso fue para encontrar esto. Al final lo que hicimos fue precisamente resolver la congruencia. ¿Sí? Habíamos partido de que x era congruente, que 13x era congruente a 71 módulo 380. Entonces primero descompusimos, después volvimos a juntar. Y nos dio esto. Entonces fíjense, ¿de qué partimos? Podríamos hacer como una suerte de resumen. Partimos de esta, pero no la supimos resolver así. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, la separamos, ¿no? La separamos en 3. Sigamos más o menos el hilo del pensamiento que hicimos. Entonces, a través de la descomposición prima, la separamos en 3. En esta por un lado, o las voy a copiar de acá abajo, que las puse las 3 al hilo. Las Profe, separamos, para el módulo siempre tiene que ser la descomposición prima, ¿cierto? sí, Porque si no hay factores en común. justamente. Esa es la gracia de la descomposición prima, que nos permite escribirla en números que no tengan ningún factor en común, ¿no es cierto? Entonces, la separamos en estas 3. Ahí, que las voy a encerrar en un cuadradito. Pero tal vez estoy mintiendo, porque hay un paso más, ¿no? En el fondo, en alguna parte tuvimos que hacer el trabajo de dividir, de simplificar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a mostrar dónde está eso medio escondido. Tenemos... ah, ah, tenemos esa. Esta. Y tenemos esta. Pero aquí hay un paso, ¿no es cierto?, que no escribimos. En realidad todo esto debería bajarlo un poquito, porque hubo otro paso entre medio antes de llegar a esto, que fue tenerlas separadas, pero no resueltas todavía. O sea, las separamos y tuvimos esto primero. ¿Sí? Y estas era la misma congruencia, nada más que separada en los distintos factores primos, ¿no? Entonces tuvimos esta, tuvimos esta, que es la misma, pero en distintos módulos, ¿no? Ojalá tuvieran una letra tan chiquitita. Y esta. ¿No es cierto? Entonces, ese fue el primer paso. La separamos brutamente. ¿No es cierto? El tema era que lo que queríamos nosotros era poder dividir, pasar ese 13 dividiendo. Entonces, eso no siempre se iba a poder en módulo tan grande o tan fácilmente. Entonces, lo separamos en módulos más chicos y resolvimos el problema particular, que era poder pasar ese 13 dividiendo. ¿Sí? Ese era el tema. Si hubiéramos podido pasar el 13 dividiendo ahí arriba, estábamos listos. ¿Sí? No hubiéramos tenido necesidad de hacer todo esto. Ya. El tema fue que no podíamos pasar ese 13 dividiendo. Entonces, ¿qué hicimos? Nos pasamos a módulos más chicos y de ahí nos fuimos a estas otras, cada una por separado, digamos.
la resolvimos y pues, pasamos ese 13 dividiendo. ¿No es cierto? Y finalmente, la volvimos a juntar con el teorema chino de los restos. Y obtuvimos la respuesta final. Entonces, todo eso lo hicimos para pasar el 13 dividiendo. Y ahí ya pudimos dar todo en una pura ecuación. Está muy fome la clase, que cada vez somos menos. Ahora voy a ver materia nueva, pero quería ver bien cómo aplicábamos esto. Creo que no es tan fácil tampoco. Perfecto. Entonces, esos fueron los pasos. Primero las separamos, luego pasamos el 13 dividiendo, que es más sencillo en cada una de estas congruencias, y finalmente las juntamos todas con el teorema chino de los restos. Y pasamos el 13 dividiendo. ¿Sí? ¿Quién hubiera pensado que 71 dividido en 13 nos iba a dar 327? Módulo 380, claro. ¿Se ve o no? El esquema completo. Sí, profe, se ve. Ya. Súper bien. ¿Qué les quería comentar yo? Ya. Sí, quiero ver obviamente el teorema chino de los restos ahora en su versión más general, ¿no es cierto? Y qué va a pasar, digamos, cuando no son coprimos. En realidad, qué es lo que hay que hacer para juntar esas cosas. Vamos a ver que no es tan complicado. Pero sí requiere cierto trabajo extra y cierta condición extra. Pero me acordé que de las tareas había algunas cositas que les quería comentar. Pero era una sola, en realidad. O sea, son pocos, así que no sé a quién le va a caer el poncho, pero de repente en algunas habían cosas que eran en general y me hacían casos particulares. Y eso, bueno, no resuelve el problema, ¿no? La idea es que sean capaces de escribir como cositas en general. Eso, y lo otro que me di cuenta es que para escribir ecuaciones en el LaTeX tienen un poquito de dificultades, pero bueno, principalmente para ponerle el número tiene que quedar bien afuerita. ¿Y eso cómo se hace? Uno en el LaTeX, voy a mostrarles en una pestaña aquí abajo. Quiere poner una ecuación centrada, ¿no es cierto? Uno la puede escribir así. Y puede aquí uno ponerla, por ejemplo, no sé, trío pitagórico. Y esta es la manera estándar hoy en día, moderna, de escribir una ecuación. ¿Sí? Se abren así y se cierran así. Y quedan... Ah, que tengo el Beamer abierto. Ya. Pero la cosa es que cuando ustedes quieran que esa ecuación tenga número, y eso es lo que me di cuenta que parece que la mayoría no sabe hacer, uno pone begin equation y end equation. Y esa ecuación sola se le va a asignar un número. ¿Ya? Si yo hago eso, entonces me va a quedar una ecuación y esa ecuación se le va a asignar un numerito. Y ese numerito lo... ¿Qué pasó? Ah, que... por eso puse el en document. ¿Dónde quedó el en documentador? Ahí. Esto solo le asigna un numerito a la ecuación y ese numerito queda en la parte, bueno, lo van a ver, pero queda, este es el lugar correcto para enumerar una ecuación, que es al final de la página, allí. ¿Ya? Y después, cuando ustedes quieran decir en la ecuación tanto hice tal cosa, entonces ustedes aquí escriben en la ecuación, si quieren lo pueden abreviar, ¿no es cierto? En la ecuación, y quieren poner el número de la ecuación, entonces ustedes usan eqref
y le ponen un label. ¿Ya? Y en ese label le ponen, no sé, Pitágoras. Generalmente se ocupa también algo así como de ecuación de Pitágoras, pero ya pongámosle que ustedes le quisieran poner Pitágoras a su ecuación. Y en la ecuación de Pitágoras, cuando está la ecuación, le colocan label. ¿Ya? Y eso les da, label significa en inglés etiqueta. Ustedes le colocan una etiqueta que sea, por ejemplo, Pitágoras. O sea, tiene que ser la misma, tiene que coincidir. ¿Ya? Y aquí pueden poner EQREF o REF nomás, de referencia. ¿Ya? El EQ lo que hace solamente es ponerle paréntesis automáticamente. Entonces cuando compilen, les va a quedar su ecuacioncita con el número puesto automáticamente, y aquí abajo les va a quedar en la ecuación tanto, si quieren pueden escribir ecuación completa, ¿no es cierto? No sé por qué está lento para compilar, puede ser que tenga muchas cosas abiertas. En la ecuación 2. Entonces eso está mal escrito, ¿no es cierto? Porque ese 2 necesita unos paréntesis, entonces ustedes se los pueden poner también a mano. ¿Ya? O usar el EQREF. Y así ustedes no se preocupan de la numeración, y la numeración queda además en el lugar correcto. No sé si lo sabían, pero creo que pocas personas lo hicieron así en la tarea, o nadie incluso. Entonces, esa es la manera correcta de referenciar una ecuación. Además que si después le ponen otra ecuación más arriba y las ecuaciones cambian de número, no se complican. ¿Ya? Porque le pusieron un nombre, no un número. ¿Ya? Y si ustedes le colocan aquí un asterisco a este entorno, deja de tener número. Ese asterisco, si está el asterisco, va sin número; si no está el asterisco, se le coloca número. Entonces, en realidad, el equation, de yin y yang equation, es lo mismo que esto. Este es como que se llama un atajo, solamente. Esos simbolitos, de escribir una ecuación. Y esa es la manera estándar. Después, si ustedes quieren alinear hartas para abajo, lo que es moderno y corresponde es usar el align, con un signo así si ustedes no quieren que tenga referencias. Pero si ustedes quieren que tenga referencias, varias ecuaciones enumeradas para abajo, sencillamente escriben align sin el asterisco. El asterisco es para que no las enumere. Entonces ustedes pueden poner una, y acá pueden poner, no sé, el cuadrado de pi. Cuadrado. Y donde termina una ecuación, se le coloca S. Entonces ese es el salto de línea, ¿no? Ustedes aquí le pueden poner una comita, aquí un puntito, además, ¿cierto? Van a compilar y les van a quedar dos ecuaciones distintas. Eso está malo, ¿no? Menos mal que no les tuve que enseñar el cuadrado de binomio. Ahí sí. Y les quedan dos ecuaciones numeradas, y se fijan esta, aunque no tenga label, igual tiene número. Si yo quiero después referirme a ese número, le tengo que poner un label. Entonces le puedo poner a esta Pitágoras y a esta binomio, por ejemplo. Entonces puedes poner acá en las ecuaciones Pitágoras, y yo prefiero el EQREF, binomio, tal cosa. Cuando compile me va a quedar en las ecuaciones 2 y 3. Ya, era eso, ¿no? Quería contarles. No sé si lo sabían, si se los habían enseñado, no sé. Pero lo vi poco. Y es como bien importante siempre, para escribir bien y referirse bien a las ecuaciones. ¿Estamos o no? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Además, si ustedes están ocupando el paquete hiperref, ¿no es cierto? Que el que hace hipervínculo les quedan hipervínculos. Entonces, cuando, no, esto es un beamer, pero los beamer igual sirve, pero si tuvieran, ya sea en un beamer o en unas páginas, ustedes apretan ese 2 y lo lleva automáticamente a la ecuación 2. Aquí no se alcanza a ver porque, bueno, estoy ahí mismo, ¿no? Pero no sé, algo así como lo que pasa acá cuando en el índice aprieto ahí y me voy a esa página. Guay. Entonces, esa es como la gracia. Entonces ustedes después, si lo tienen online, lo apretan, o sea, online en el computador virtual, lo apretan y les lleva a la ecuación. Esa es la manera más correcta. Si ustedes quisieran que la de Pitágoras nomás tenga número y la de abajo no, le ponen no tag. No le coloque tag. Entonces solo va a tener número la primera y no la de abajo. ¿Ya? Y finalmente, para terminar, esto está feo. Lo que uno quiere en general es que queden alineados. Entonces, para alinear, uno ocupa el ampersand. Aquí, en esos dos iguales, uno coloca el ampersand. Entonces, igual, alinea en el ampersand.
O sea, perdón, en el igual. Justo donde coloqué el ampersand, ahí alineo. Y entonces cuando escribo varias ecuaciones en una línea con align, las puedo dejar alineadas. Y esos son los dos que más se usan, el equation y el align. Si se fijan ahora ya no está binomio, así que acá me pone signos de interrogación. ¿Dónde está mi binomio? Ya, eso. Quería comentarles eso para sus futuros usos en el LaTeX. Ya, ¿en qué íbamos? En el teorema chino de los restos. Vimos ese ejercicio que nos quedaba pendiente, que era un poco largo. Y ahora quiero que apliquemos la extensión del teorema chino de los restos. ¿Ya? Que injustamente también se llama teorema chino de los restos nada más, o extensión de, cuando también sabemos el autor. Es Yi Hing. ¿Ya? Claro que uno es un poco más complicado aprenderse nombres a lo mejor de otras culturas, pero no hay ningún problema y todos conocemos como el teorema de Pitágoras, el teorema. Entonces eso. Eh, Esto quedó malo. Ya, pero no importa, no me voy a preocupar de eso ahora. Lo voy a corregir el tiro. Acá. Aquí le puse mayúscula. Ahí sí. Ya, después lo copio porque acá lo tengo abierto. Ese teorema es del siglo VII ya. Fíjense que el de Sun Tzu es del siglo III, o sea, pasó tiempo. Pasó un buen tiempo entre que a alguien se le ocurrió cómo generalizar este asunto. ¿No es cierto? A números que ya no sean coprimos, módulos que no sean coprimos entre ellos. ¿Cómo se hace? Bueno, tengo varios enteros positivos que van a ser los módulos y varios enteros cualesquiera que van a ser estas constantes. Ahora no estoy pidiendo que sean coprimos. Y entonces va a pasar que las congruencias no siempre van a tener solución. Va a depender de qué cosa. Va a haber una solución sí, solo sí. Me faltaron unos paréntesis. El máximo común divisor. ¿Qué paréntesis ahí? ¿Por qué le puse eso? El máximo común divisor entre ellos dos divide a las diferencias, a la diferencia de los factores, para todos los ij posibles. Cuando esa condición se satisface, entonces existe una única solución, pero no módulo el producto, sino que módulo el mínimo común múltiplo de los otros módulos. Entonces fíjense que de alguna manera generaliza el anterior. ¿Por qué? Porque en el anterior siempre se cumple esta condición. Porque ¿cuál es el máximo común divisor de los módulos en el teorema de Sun Tzu? Que a todo esto no es el mismo Sun Tzu del arte de la guerra. Ya lo averigüé. El otro es mucho más antiguo. Es uno. Es uno, porque en el anterior son todos coprimos, ¿no es cierto? Entonces siempre se cumple esto, porque el uno siempre va a dividir a la diferencia de ellos. Por eso eso en el otro no aparece. Siempre se cumple. Y el mínimo común múltiplo de los módulos, ¿cuál va a ser? ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de números que son coprimos? El producto entre ellos. El producto. Súper bien, Luis. Entonces, por eso en el otro solo aparece el producto, porque de hecho es el mínimo común múltiplo de los módulos. Entonces, en este caso, se pone un poquito más complicado. Pero vamos a desarrollar una. Vamos a verlo en un ejemplo. Probablemente esta demostración la saltemos, ¿ya? Porque no sé si voy a ayudarlos mucho mostrándoselo. Si hay tiempo lo vamos a probar.
No deja de ser interesante la demostración. Entonces, ¿cómo lo aplicamos? Fíjense qué me dice. Me dice que esto tiene solución. Sí, solo sí. En todo caso, el teorema me dice cómo la demostración tal vez sí la veamos, o al menos una parte, porque me dice cómo ocuparlo. Me dice, ¿cuándo va a tener solución esto? ¿Cuándo? A ver. ¿Mostramos el teorema también? A ver cómo lo aplicamos. Este es el teorema. ¿Qué dice que tenemos que revisar? Tenemos que revisar que siempre el máximo común divisor de dos módulos divida la diferencia de las constantes asociadas. Entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos primero, hay que ir tomando de a pares, ¿no? Tenemos x congruente a 11 módulo 36, con esta otra que dice x congruente a 7 módulo 40. ¿Son coprimos los módulos en este caso? A ver, veamos, el 36 es 6 al cuadrado, ¿no es cierto? Así que el 36 es 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. El 40 es 4 por 10, ¿no es cierto? Y el 10 es 2 por 5, así que este es 2 al cubo por 5. Y el 75 es 5 por... ¿cuánto? 5 por 17, ¿o no? No, por 15. Pero el 15 es 3 por 5, así que esto es 3 por 5 al cuadrado. Así, está claro. 3 por 5 al cuadrado. Entonces, ¿es coprimo el 36 con el 40? No hay que escribirlo. ¿Cuál es el máximo común divisor entre el 36 y el 40? 4. 4, ¿no es cierto? ¿Y cuánto es 11 menos 7? 6. Mal. 11 menos 7. Entonces, este divide a este. Así que aquí estamos bien. Eso es lo que tiene que pasar. Tiene que pasar que este divida este, o sea que el máximo común divisor entre estos dos divida la resta de esos constantes. Ese se cumple. Después, el máximo común divisor entre 36 y 75, ¿cuál es? Es 3. Y el 3 divide la resta, ¿o no? Veamos. Estoy entre 36 y 75. Ahí tengo 32 menos 11. 32 menos 11 me da 12. No, 21. Estoy disléxico. 21. Y el 3 divide el 21. Bien. También se cumple. Y finalmente, me queda el máximo común divisor entre 40 y 75. ¿Cuánto me da? 5, ¿no? Mientras que 32 menos 7 me da 25. Y el 5 divide el 25. Perfecto. Entonces, ¿qué me dice el teorema chino de los restos? A ver, ¿qué me dice el teorema chino de los restos entonces? Se cumplen todas las hipótesis. Tome todas las combinaciones distintas de I, J.
Y en todas ellas me dio que el máximo común divisor entre los módulos divide la diferencia de las constantes. ¿Sí? Entonces me dice, sí, tiene una solución y es única, módulo el mínimo común múltiplo. Entonces, módulo, ¿cuánto será esa solución? ¿Cuál será el mínimo común múltiplo? Entre 36, 40 y 75. Bueno, me quedo con las potencias más altas. 2 al cubo, por 3 al cuadrado y por 5 al cuadrado. O sea, tengo 25 por 4 son 100, así que lo que sea tengo que ponerle 2 ceros, y eso es 2 por 9 que da 18. 1800. ¿Estamos de acuerdo o no? Que en módulo 1800 la solución va a ser única, según el teorema que acabamos de ver. De Yijing. ¿Alguien tiene alguna duda? No, Ya. La pregunta es cómo la encontramos, ¿no? Que es lo que sí sabíamos en el otro caso. Ya. Entonces, nada mejor que verlo con un ejemplo. Fíjense, tenemos x congruente a 11 módulo 36. X congruente a 7 módulo 40. Y x congruente a 32 módulo 75. Pongan atención nomás, yo les voy a contar cómo se hace. Y después ya tendrán muchos ejemplos para trabajarlos ustedes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora tenemos 3 módulos y tenemos que juntarlos en un módulo 1800. ¿Sí? Para ver efectivamente cuándo coinciden estos eventos, podría ser el ejemplo. El problema es que no son coprimas. Entonces la maña es la siguiente, vamos a separarla en sus descomposiciones primas. Entonces aquí tengo por un lado, este se descompone, voy a usar colores distintos, mejor, a ver. Este se descompone en dos. Por un lado tengo x congruente a 11, el 36. El 36 es ¿cuánto? Lo habíamos descompuesto acá, lo vamos a separar como 4 por 9, en las potencias de primo. 4 por 9. Entonces, lo mismo que 11 módulo 4, no voy a escribir la palabra módulo para que no se me haga esto tan largo, pero el 11 es módulo 4, 8, 9, 10, 11, 3. Y módulo 9, ¿no es cierto? Me va a quedar, ¿qué me va a quedar acá? 2. Se lo separé. Este es 2 al cuadrado y este es 3 al cuadrado. ¿No es cierto? Lo separé módulo potencias de primos. Las potencias de primos van a ser la clave. ¿Ya? Y les voy a mostrar por qué. Potencias de primos. Este, x47 módulo 40, pero el 40 es 27 por 5. No, perdón, 8 por 5. Aquí 27. 8 por 5. Entonces, x congruente a 7 módulo 8 y x congruente a 7 módulo 5. Va, se queda igual nomás. Voy a escribirlo de nuevo abajo porque no simplifico nada. Y acá tengo x congruente a 7 módulo 5. Y módulo 5, este es 2. ¿Sí? Bien. Finalmente, 75, acá lo tengo, es 3 por 25. Entonces este también se separa como dos congruencias. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Tengo x congruente a
¿cuánto era por 5? 3. A 32 módulo 3, ¿no es cierto? Que es x congruente a 2 módulo 3. Y a x congruente a 32 módulo 25. Pero módulo 25, esto simplifica un poco porque 25, 7. ¿Sí? Si le resto eso, 25. Súper. Y ahora que lo tengo así, me voy a fijar cuáles tienen potencias en común. Fijémonos que esta es una potencia de 2. Esta es una potencia de 2 y esas dos son una potencia de 2. Entonces, de esas dos, voy a sacar una sola. Yo les prometo que la que tiene potencia más alta, manda. Si x es congruente a 7 módulo 8, tendrá que ser congruente a 3 módulo 4, ¿o no? ¿Será verdad eso? Fíjense. Si x fuera congruente a 7 módulo 8, entonces x es 8k más 7. Entonces, si yo le aplico ahora módulo 4, esto se escribe como 4 por 2k más 4 más 3. Entonces, eso es 4 factor de 2k más 1 más 3. Eso es un entero. Así que módulo 4 es congruente a 3. O sea, si algo da resto 7 al dividir por 8, da resto 3 al dividir por 4. Manda la potencia más alta. ¿Ya? Y eso no se ve bien hasta sino en la demostración del teorema, ¿ya? Pero tiene que ver con lo siguiente, tiene que ver con que ya revisamos que todas estas diferencias quedan divisibles las cosas. Y eso nos asegura que cuando, si ya revisamos esto, nos asegura de que cuando descompongamos, siempre la potencia más alta sea la que mande, ¿sí? Porque esta implica la de acá. Esta no implica la de acá. Algo congruente a 3 módulo 4 puede ser, tiene dos opciones. Puede ser congruente, a ver, algo que sea congruente a 3 módulo 4. ¿Qué podría ser congruente módulo 8? Hay dos opciones. ¿Cuáles serán? Esto nos tocó verlo cuando estábamos resolviendo congruencias lineales. Si un número es congruente a 3 módulo 4, ¿cuáles son sus posibles congruencias módulo 8? Posibles restos. ¿Recuerdan que eso lo vimos o no? Que habíamos dicho, ya, si un número es congruente a 3 módulo 4, entonces x se escribe como 4k más 3. Entonces módulo 8, ¿cuántas posibilidades hay? X podría ser congruente a 3, módulo 8. X podría ser congruente a 7, módulo 8. Y después me empiezo a repetir. Cuando voy sumando 4. ¿Sí o no? Fernanda, se ve en lo que estoy haciendo, ¿no? Lo que estoy diciendo. Porque esta implica esta, pero al revés no. Al revés hay más posibilidades. Por eso me quedo con la potencia más grande. Sí, profe, se entiende. Sí, ya. Joe, Sí, profe. ya. Luis, Matías, Sí, profe. ya. Entonces, por eso me quedo con la potencia más alta. Matías, ¿se entiende? ¿Sí? Ya. Bien, entonces ahora con la potencia 3 tengo esta y tengo esta. ¿Cuál me quedo? Me quedo con la más alta, o sea, con el 9. O sea, aquí me quedo con x congruente a 2 módulo 9. ¿Qué implica esta? Así que en el fondo me quedo con las dos, solo que no se nota. En realidad me quedo con ambas. Lo que pasa es que esta implica la de acá. Pero al revés no me puedo quedar con la más chica. Porque si me quedo con esta, entonces hay hartas posibilidades módulo 9. X podría ser congruente a 2, si yo me quedara aquí con el módulo 3 solamente. Entonces, esta no le implica porque podría ser a 2, a 5 y a 8. Todos esos son congruentes a 2 módulo 3. Y no todos son congruentes a 2 módulo 9. Entonces, esta implica las dos. Y finalmente, me fijo en el módulo 5, que tengo estas dos, y de nuevo me quedo con la potencia más alta. Entonces acá me quedo con x congruente a 7
módulo 25, que implica la congruencia 2 módulo 5. Pero para otro lado hay hartas posibilidades, por eso me quedo con la potencia más alta. Y ahora tengo 3 congruencias y sus módulos, ¿cómo son? ¿Cómo son los módulos? A ver, ¿serán coprimos o no? Coprimos, po. Y ahora aplicamos el teorema chino de los restos anteriores. Entonces, por eso lo que hizo este caballero, en 2 sentidos distintos extiende lo que hizo Sun Tzu. Uno, porque es más general, pero lo otro porque lo utiliza además, como un paso previo. Logro descomponer esto de forma ingeniosa, ¿sí? Requirió varios siglos ahí entre medio del teorema y su extensión, ¿no es cierto? Lo descompongo, después junto las piezas ingeniosamente, bajo ciertas condiciones solamente esas piezas van a juntar bien, no siempre van a pegar bien, va a depender de que esas restas sean divisibles por... Y después junto de nuevo, pero ahora ya con cosas que son coprimas. Entonces ahora tengo un nuevo sistema, tengo unas nuevas congruencias simultáneas. Y fíjense en lo bonito que es porque tengo... Ahora sí voy a escribir módulo que tengo más espacio. Entonces, fíjense en lo bonito que es porque tengo que... me quedaron los módulos de acá, son la potencia más alta de cada primo en los factores. Entonces, claro, el producto de ellos es quedarme con la potencia más alta, o sea, el producto de ellos va a ser efectivamente el mínimo común múltiplo, en 1800. Así que sale naturalmente del método. Por eso es el mínimo común múltiplo. Y ya me tuve que quedar con la potencia más alta de cada primo que está en alguna de las descomposiciones primas. ¿Eh? Y ahora este lo resuelvo como ya sabemos. ¿Ya? Y en honor al tiempo, vamos a ir... Ah, no, todavía nos queda media hora. Pero ya nos queda muy poca gente, así que yo creo que con esto terminamos por hoy. Tenemos X congruente a 7 módulo 8, X congruente a 2 módulo 9, X congruente a 7 módulo 25. ¿Ya? ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, el proceso estándar, ¿no? O sea, resolvemos con el teorema chino de los restos. Ya, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos primero 9 por 25. Entonces, bueno, nuestro n, digamos, es el producto de todos, que era 18.800. El C1 es 9 por 25, ¿no es cierto? Que da 175. El C2 es el producto de 8 por 25, ¿no es cierto? Que da 150. No, no, yo me equivoqué, esto no da 175. ¿no? Da 215, 225. Y este da 200. Y el C3 es 8 por 9, que es 72. ¿Sí? Ya, ahora que tengo todo eso, escribo mis congruencias. Necesito el inverso, o sea, C1 por D1, que me dé 1 módulo 8. Ya, pero módulo 8, el 225, no sé cuánto es, pero puedo saberlo, ¿no? 225 dividido 8, 2 por 8, 16, 20 a 6, 65, 8 por 8, 64, 1. Increíble. Está listo.
Después, aparte, ¿no es cierto? Voy a usar otro color. Tengo 200 por D2, congruente a 1, módulo 9. Ya, pero módulo 9 es la suma de las cifras. Esa ya la sacaron, ¿no? Así que aquí da 2. ¿Sí? Estaba en la tarea. No, estaba en lo mismo en clase. En la tarea estaba módulo 3. También es el mismo criterio. Entonces, el 2, tengo que pasarlo para allá. Conviene sumar 9, ¿no es cierto? Me da 10 y divido por 2, entonces me da 5. Listo, tenemos el de 2. Y vamos con el de 3. Para eso tenemos 200, no, tenemos 72 por D3, congruente a 1, módulo, esta vez, ¿cuánto era? El último módulo, 25. Módulo 25, entonces esto da 50. De 50 me faltan 22 para llegar a D3. Entonces eso es congruente a, puedo sumar 25, me da 26, módulo 25, y de esa manera puedo al menos dividir por 2. Y me queda 11 de 3 igual a 13, módulo 25. ¿Qué podemos hacer? Si sumo... Ah, pero el 13... No, el 11, si le pongo negativo, me da 14, ¿no? Menos 14 es congruente, y este si le pongo negativo, me da menos 12. ¿Sí? Y entonces puedo dividir por menos 2. Me da 7, congruente a, si divido por 2 me da 6. Ya, ahorita no salió difícil. 7, no me he equivocado, ¿no es cierto? Me han ido siguiendo las cuentas. 8 por 9, 72. Sí. 72, 72 es 50 más 22. Sumo 1, divido por 2, me queda 11, igual a 13. Los di vuelta, menos 14, menos 12, divido por menos 2, me da 7, me da 6. Sí, muy bien. O vamos bien. ¿Sumo 50? Ah, buenísima. Sumamos 50. Y ahí ya estamos, ¿no? Porque 7 por 8 es 56, ¿o no? Paso dividiendo y me queda 8. Buena idea, Matías. Ya, ahí quedamos. Entonces, tenemos el de 1, el de 2, el de 3. Y juntamos. Estamos listos. Por lo tanto, X es congruente a A1, 7 por 1 por 225. Ya, 7 por 2, 25. 7 por 2, 25 más 2 por 5 y por 200. 2 por 5, 10. Por 200 da 2000. Y más 7 por 72 y por 8. Y todo eso módulo
1800 era, ¿no? Sí. Ya. Cortita no nos salió, pero salió. Entonces, 7 por 225 primero, a ver. Sacar mi calculadora. 7 por 225, 1575. 2000 módulo 1800 es 200. Y este está largote. 7 por 8, 56. Por 72, 4032. Y vamos a irle restando 1800. 1800, otra vez, 432. Ya, y al 432 le puedo sumar esos 200. Y le puedo sumar 1575. Que me da 2207. Y le puedo restar 1800. Y me da 407. Perfecto. Ya. ¿Qué estaban pensando el Sun Tzu y el...? Sin duda que eran problemas de la aplicación a eventos reales y el Yijing, ¿no? Porque la solución no es fácil, se requiere trabajo, pero ¿no es cierto? Lo bueno es que hay un algoritmo, hay una manera eficiente de saber primero si tiene solución o no, antes de tirarse a calcularla, ¿cierto? Que es ver esas restas y los mínimos comunes múltiplos, máximos comunes divisores. Y si me da, entonces eso es un seguro de que esto me va a dar algo coherente, unos bloques que encajan, y voy a poder resolverlo. Ese es el teorema chino de los restos. Entonces. Computador. El computador debería ser capaz de resolver eso también. Y podríamos revisar. Entonces, según esto, el teorema chino de los restos, el que estábamos resolviendo, el problema era el siguiente. 11, 7, 32. 11, 7, 32. Y 36, 40, 75. 36, 40, 75. 407. Se demora un poquito menos el computador. Ya, pero ahí lo tienen, ¿no? 407. Y si quieren saber el módulo, ¿no es cierto? Bueno, el módulo es el mínimo común múltiplo. Así que podrán sacarlo también acá, que es el least common multiple. Entre 36, 40 y 75. ¿Qué? Ah, no lo saca. ¿Qué pasa si le pongo una lista? Tampoco. Ah, sí, hay que ponerlo como lista. Ahí está. Sí, la toma de a pares, pero también una lista. Puedes ponerle una lista con entero. Mira, se me ocurrió ahora. Funciona, qué bueno. Eh, sí, mira, tampoco. Sí, más corto que estar separando. Entonces, ahí tenemos. 407 módulo 1800. Obviamente el computador saca estas cuentas mucho más rápido que nosotros, pero lo que no significa que nosotros no tengamos que saber hacerlo. De ahí a que seamos masoquistas y cada vez que nos aparezca un problema así, lo saquemos a mano, también puede ser, ¿no? Si no hay nada, hay algo noble también en que resolver las cosas a mano. Pero lo importante es que sepan cómo hacerlo, así que tienen que hacer un par de ejercicios antes de decir, filo, el computador sabe sacar el teorema chino de los restos, porque el computador sabe por qué un humano lo programó además, ¿sí? Entonces, por eso este proceso es importante, más si uno está estudiando en este momento precisamente la matemática que hay detrás, ¿no? Porque ha sido un proceso largo, y ahora nos permite resolver problemas complicados, como este. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda. Aquí igual podríamos hacer una suerte
de caminito, pero creo que está bastante explícito, ¿no? Primero separamos en módulos que sean coprimos, entonces nos vamos a quedar con potencias de primos, que es lo más eficiente. ¿Ya? En particular en los primos que haya conflictos, los que tengan en común. Los otros podríamos dejarlos todos juntos si quieren, de hecho. Pero los que tengan en común vamos a tener que separarlos, ¿cierto? Cada uno separar los primos que tienen en común y después quedarnos con la potencia más alta. Y si es que se da este criterio, les recuerdo, de compatibilidad, entonces van a quedar compatibles. Y la potencia más alta va a implicar la congruencia con módulo potencia más alta de cada primo, va a implicar la de los primos más chicos. Incluso si hubieran varios. Entonces me quedo solo con la mayor. En este caso el 8, el 9 y el 25. Y aplicamos el teorema chino de los restos de siempre. ¿Sí? Bien, vamos a dejarlo hasta aquí entonces. Vamos a dejar de grabar. Están viniendo... espérenme,